Hola, buenos días, ¿cómo están amigos, amigas? Le damos la bienvenida a todos los amigos. Hoy un miércoles más de podcast y hoy te vamos a estar abordando un tema que es demasiado importante y quiero que te quedes hasta el final para poder compartir todos nuestros procesos que hemos venido desarrollando cada una de nosotras. Hoy estoy con Miriam, con Annie. Y durante este podcast te vamos a venir contando cuál ha sido nuestros procesos y también te vamos a ir dando tips. A lo mejor tú en ese momento estás en algún proceso difícil y sea una luz para ti que hoy te puedas aperturar. Bien, el nombre de nuestro podcast, perdón, el día de hoy es Cuando quise rendirme, pero no volví a mirar atrás. ¿Y cuántas veces hemos estado ahí, no? Y venimos estando ahí, que nos llega esas ganas de rendirme, decir, bueno, ya, hasta acá llegué. Bien, entonces, y ahí viene ese momentito a lo mejor de introspección o reflexión, como lo veamos cada uno de nosotros, el mirar atrás y tomar impulso para seguir adelante. Bien, adelante, Ani. Muy buenos días con cada uno de ustedes, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos están viendo. Sí, efectivamente, este podcast que vamos a tocar este tema muy importante, cuando quise rendirme, pero no me volví atrás. Efectivamente, bueno, como dice Juliana, estamos aquí compartiendo desde nuestro proceso, desde nuestra propia experiencia, como un testimonio con el objetivo de poder compartir con ustedes y que quizás están buscando cómo puedo cambiar mi vida, cómo puedo transformar mi vida, cómo puede ser diferente. Oye, estoy cansada, ¿no? Y en un momento en que dijiste, este es el camino, pero cada paso que estás dando, te frustras, te cansas y dices, no, esto no es para mí, retrocedes o no sé. Entonces, pero hay algo que particularmente puedo decir personalmente de mí. Eh, Hice balances, cómo fue antes y cómo anhelo que sea mi futuro y cómo tengo que enfrentar ese desafío en mi camino. Así que, bueno, te paso a ti, Miriam, ¿cómo es que a ti te ha impactado este tema, ¿no? Cuando quisiste rendirte, pero no eligiste no volver atrás. Gracias, Anita, hermosa. Gracias, Julie. Muy buenos días a todos o bendecido día a la hora que pueda, a cada una de las personas que nos van a ir escuchando. Y es parte de nuestro día a día. Pueden haber varios momentos en un día, en una semana, en un mes, en un año. El detalle es que seamos conscientes de que todo pasa. O sea, nada se queda para siempre. Sea bueno, sea malo, todo pasa. Y allí decir que sea bueno o sea malo va a depender mucho de la interpretación que le demos, tan simple como eso. Desde qué realidad ampliada podemos ver, porque si estamos viendo esa complicación que nos presenta la vida como con un sesgo muy pequeñito de nuestra realidad, pues probablemente solo conecte a mi lado víctima. Pero si me permito ampliar ello, también voy a conectar con las infinitas opciones que tenemos normalmente en la vida, que nos vamos a permitir ver, eso depende de cada uno de nosotros. Y puede Efectivamente. ser que constantemente se esté dando este asunto, el detalle es que siempre regresemos a elegirnos nosotros. Eso sería. Ahora, quiero contarles que también esto no solo vive en la mente, no solo vive en las emociones, ¿no? Eso se va manifestando en nuestro cuerpo físico, en nuestra propia energía también, porque todo está integrado. Y definitivamente cuando se presenta un reto así muy grande en el que sentimos que ya no damos más, no solo es porque estamos con un cansancio físico, también se da cuando ya estamos llegando a un límite emocional de estar siempre resolviendo, de estar siempre sosteniendo o de
dejar de escucharnos tanto tiempo y todo eso va retomando, así como el cuerpo empieza a gritar en algún momento, esa proyección interna que necesita ser resuelta, ese problema, esa circunstancia que no nos estamos permitiendo ver, también se manifiesta de esa manera para que nuevamente tengamos esta oportunidad de salir y trascender esto. ¿Cómo se manifiesta, Julie, esto cuando llega tan profundo? Sí, claro que sí. Mira, los conflictos, principalmente, la mayoría en un 99, me atrevería a decir en un 99%, siempre son internos, porque es una lucha en nuestros pensamientos, con nuestras creencias, con todo lo que está en esa mente subconsciente. Y generalmente son interpretaciones que muchas veces ni siquiera son realidad. Bien, y entonces todos estos conflictos muchas veces nadie lo nota. ¿Por qué? Porque nos hacemos los fuertes, porque nos hacemos lo que no pasa nada, todo está bien, pero por dentro pues estamos desboronando, ¿no? Esperando que a lo mejor alguien de nuestro entorno pues te diga, oye, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Pero en muchas ocasiones eso no ocurre. ¿Por qué? Porque precisamente como Miriam tú nos compartías, no nos estamos permitiendo, no nos estamos viendo a nosotros mismos, ¿bien? Y yo creo que todos estos conflictos, a la larga, cuando se va sosteniendo mucho tiempo, pues lo vamos a ver manifestado, lo más cercano es en nuestro cuerpo, en una contractura muscular, tal vez en un dolor de cabeza, en un bajón de energía, porque nuestra biología es así. A veces, a mí me pasa personalmente que muchas veces no, todo está bien, pero de ese todo está bien, nuestro cuerpo da mucha información, porque ahí está ese bajón de energía, ¿no? Y ahí justamente viene el nombre de hoy de nuestro podcast, cuando quise rendirme, pero al mirar atrás todo lo que he avanzado y todo lo que he venido resolviendo, también nos da fuerza e impulso para continuar y ver los aprendizajes de qué nos quiere mostrar la vida en quien tú creas, la vida, el universo, Dios, la conciencia. Entonces, ¿qué más tengo que aprender de esta situación? Y si bien es cierto, pues personalmente yo estoy en esos procesos, ahora, ¿qué les digo? Me está tocando vivir situaciones que estoy buscando cuál es el aprendizaje con mucha conciencia. Claro que hay puntos de quiebre, porque somos seres humanos que en algún momento ya nuestro cuerpo ya no aguanta más, colapsa y es ese momento para ir profundo y decir, bueno, ¿qué más puedo hacer aquí? ¿Y qué más me puedo permitir? Entonces, esos son esos conflictos internos tan fuertes, como te decía al inicio, siempre está en nuestro pensamiento, en nuestra interpretación. Ani, ¿cuál fue ese conflicto interno que a lo mejor llegó ese momento que dijiste o te sentiste que querer abandonar tal vez o continuar, porque esta lucha es una lucha que a veces nos gana nuestro nivel de creencias? Wow, mi conflicto, el sentirme la víctima. El sentirme víctima por estar atrapada en el pasado, por esa mala interpretación que me hicieron, me dijeron, me miraron, me criticaron. Entonces, este podcast justamente dice lo que no nos dijeron, es que de niños nos dejaron unas semillas más negativas que positivas. Y desde ese aprendizaje vivimos hasta la adultez de manera inconsciente, 95% inconsciente. Y muchas veces creí, y yo particularmente creí que eso era la forma de vivir. Pero sin embargo, yo veía a otras personas sonreír, otras actitudes, y me llamaba mucho la atención. Es que, ¿cómo es que estas personas han alcanzado la felicidad y sonríen? Pero después me encontré con una persona que estaba pasando muchos desafíos, pero a la vez le veía sonreír y nunca me atreví a preguntar qué es lo que aplica. Pero durante años he estado investigando cómo cambiar mi vida, ¿no? Y ahí encontré que había tantos bloqueos mentales
que yo misma no me la creía y no lo aceptaba. Hoy entendí que para poder transformar mi vida, primero tengo que ir desde la aceptación, desde desde cuestionarme. Y también me asombré mucho en que yo proyectaba que eso era lo que yo estaba creando. Para mí fue increíble entender y aceptar. Y gracias este momento tan especial de estar en este podcast, porque aún mientras voy compartiendo desde mi experiencia, voy aprendiendo, porque palabras que en realidad ni siquiera preparamos guiones, sino desde nuestra experiencia estamos compartiendo y de pronto fluye y empiezo a analizar, claro, ¿por qué vino esta palabra en mi boca? Y empiezo a analizar, ¿no? Entonces, ese momento tan complicado fue trabajar en la mente. Lo que dijiste, Julie, todo está en la mente. Entonces, el tip que yo estoy practicando el día de hoy es la respiración. Una respiración rápida, me di cuenta que trae desbloqueo mental y una oxigenación neuronal. Y eso te permite a encontrar paz, calma, claridad mental y te ayuda a buscar solución. Y con eso entendí que cada problema es una oportunidad, porque si estamos en este campo de transformación en nuestras vidas, queremos otro resultado en nuestra vida, entonces tenemos que trabajar. Y estoy trabajando en ello. Y en esta última semana escuché un tip de un pastor que el ayuno perfecto es hacer que tu mente deje de pensar en las cosas negativas. ¿Y cómo? Escuchando audiolibros, leyendo, y si por ahí salió algo negativo, alto, 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 y empiezas a hacerle reencuadre, ¿no? Y así, y ese es constante, ¿no? De trabajo. Y eso es lo que está pasando en mi vida, particularmente, Juliana. Pero a mí me gustaría, ¿no? ¿Cuál fue ese momento donde tú te sentiste que estabas a punto de abandonar, Miriam? No sé si te pasa a ti lo mismo. Cuéntanos. Tu micrófono está apagado. Sí, claro, gracias. Y como les decía, honestamente, en mi caso, siguen dándose incluso estos momentos en, la diferencia es en una medida mucho menor que antes. Porque antes ni siquiera estaba consciente, simplemente me abandonaba sin darme cuenta, sin conciencia. Y a veces vamos viviendo de esa forma. El momento para mí fue cuando vivía en tanta tensión constante y era pues una tensión física, una tensión emocional muy fuerte, donde mi cuerpo dolía mucho, pero sobre todo me sentía desconectada de mí porque a pesar de esos dolores, que yo no elegía no escucharlos y me obligaba a continuar, era porque estaba viviendo desde justamente esa sobrevivencia por obligación, por el deber. Mi energía no tenía, mm, no tenía ilusión, no tenía muchas ganas de ver más allá por mí misma, simplemente era cumplir lo que me tocaba cumplir. Y yo creo que allí me había abandonado por completo, que había algo que resonaba en mí. Quizá les sirva, ya les voy a comentar, en algún momento se los he comentado, pero por ejemplo, como todo es energía y nosotros somos energía, en ese caso, a mí por muchos años, el color que podía ver bonito en los demás, pero que si yo lo tenía que incluir en parte mía, había una resistencia tan enorme y esto era el color rojo. ¿Qué creen que Mm. representa el color rojo? Bueno, a mí también me pasaba, me daba dolor de cabeza el color rojo. ¿Viste? O sea, Qué mi mamá un día coincidencia. me muestra una chompa hermosa, roja, mira hijita, y a ella le encantaba el rojo. Yo lo miro y de verdad que sí estaba bonita, pero al imaginar, o sea, tú sabes que nuestros seres queridos es pues, como una extensión nuestra, ¿cierto? Entonces dije, pero mamá, este color, que, o sea, allí es donde recuerdo uno de los momentos de mucho rechazo al color rojo.
pero o sea, si había algo que yo tenía que comprarme, sea ropa, incluso no me maquillo mucho, pero a veces sí uso labiales. Labial rojo, labial que sea intenso, definitivamente nada que ver. Tonos marrones, me encanta el azul, pero había tanta resistencia y cuando ya empecé a trabajar en mí, cuando me di cuenta cuánto me había abandonado, es que entendí que la pasión en mi vida estaba, wow, aplastadísima, sumamente desconectada. Lo mismo que la alegría. Yo no me permitía reírme libremente. ¿Por qué las fotos me costaban tomarme? Porque tenía que sonreír y sonreír era obligarme. Wow. No, no había forma de que mi sonrisa sea auténtica porque yo no lo sentía, me sentía tan apagada y cansada por dentro. Casi todo en mi vida era por cumplir esos roles y viviendo fuera de mí. Entonces, Ani Hermosa, si tú me dices cuál fue ese momento, yo creo que muchos de esos momentos se habían repetido en mi vida antes de entrar a este mundo que para mí fue una luz enorme, porque siempre ha estado mi fe en Dios. Sin embargo, la apertura de mi mente, de mi sentir, la he ido trabajando, la sigo trabajando. Y eso es también lo que fomento. Porque Wow, vamos Miriam. a seguir desconectándonos, va a pasar que va a venir ciertas complicaciones, que vamos a sentir que nos aplastan, pero también algo que me ayuda mucho es respiro y tengo vida, tengo opción de hacer y elegir transformar mi vida. Por muchos años pensé que yo no podía elegir, o sea, ni siquiera me daba cuenta que pensaba eso, es lo peor. Yo no sé a cuántas personas vamos viviendo de esta manera, sin darnos cuenta de que la elección está con nosotros, siempre formando parte de ella, pero no nos damos el permiso de elegir. Wow, wow. Mira, ese que tú dijiste del color rojo me está haciendo clic. Recién estoy teniendo una respuesta porque siempre me he preguntado por qué el color rojo me daba dolor de cabeza. Ahora estoy entendiendo. Wow. O sea, el color rojo representa pasión. El apasionarnos por nosotras mismas. Wow. Eso es una desconexión, ¿no? Wow. Es una desconexión real. Pero bueno, yo estaba relacionando con el trauma que tuve también, ¿no? De haber visto sangre en mi mano, ¿no? Entonces puede ser eso, pero siempre buscaba la respuesta hoy y encontré la respuesta. Gracias. Oh, Mira, adelante, Yuli, ¿qué querías decir? Sí, claro que sí. Miren, chicas, y acá surge lo que no nos dijeron. Lo que no nos dijeron es que también ese cambio, esos dolores que cada una de nosotros atravesó, esas situaciones, estaba formando algo dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque muchos o muchas hemos estado ahí. Y hoy en día vemos mucho también, ¿no? Muchas personas quieren crecer, quieren cambiar, quieren transformarse, pero no están preparadas o tal vez no es nuestro momento de cada uno de nosotros donde podamos romper esas creencias, esos pensamientos. O no nos estamos reconociendo, como lo decíamos anteriormente, en nuestras emociones, el no permitirnos, es decir, en este momento, pues, no sé, estoy triste, estoy enojada, estoy enfadada, no me permito hacer otras cosas. Entonces todo empieza desde el reconocimiento de nosotros mismos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque esto tiene que ver cuando nosotros nos reconocemos con nuestra identidad, con las personas que nos rodeamos, qué tanto están influyendo dentro de nosotros. Y acá también surge otro, lo que no nos dijeron, es que poner atención a qué estamos poniendo oído. ¿Bien? Entonces, y Eso. todo este oído, vamos a decir, mediante tres canales, lo que estoy viendo, sintiendo y escuchando. Entonces, todo eso influye. Y cada vez que nosotros vamos reforzando eso, se va formando más esas redes neuronales, o para lo positivo o para el otro lado. Entonces, es muy importante, si nosotros estamos dispuestas o tú estás dispuesto
a elegir un cambio, es importante que te reconozcas. Nada que no reconozcamos o no aceptemos, va a haber un cambio. Porque muchos están y hemos estado ahí, y muchas veces eh, sigo yo personalmente estando ahí hasta que no reconozca. Una vez que reconozco, ya viene el cambio, entonces ahora, ¿qué puedo cambiar? Bien, Y entonces, también permitirte, ¿no? Permitirte que exactamente, eso fluya. permitirnos. Adelante, adelante. Permitirte que eso fluya, ¿no? Permitirte reconocimiento, dijiste, la aceptación también. Y muchas veces hay personas que no aceptan el por qué al no darse esa permisión, permiten que esas emociones se queden atrapadas en tu cuerpo y esas emociones constantes que genera tu cerebro va a crear una enfermedad. Entonces, inclusive los médicos te dicen, señora, no hay nada, tu problema es psicosomático. Esa palabra psicosomática muchas veces lo he escuchado. Como no estaba conectada, estaba desconectada, ni entendía lo que me decía, ¿no? ¿Y por qué? Porque yo una vez fui por tema de las mamas y no había nada. Y yo digo, pero me duele. Pero señora, no hay nada. El único que me mandaron eran antioxidantes y no tenía sentido. Entonces, por obediencia al doctor, he tomado los antioxidantes. A medida que iba a estar pasando, empecé a investigar. Era el mismo estrés, la emoción constante que generaba ese estrés, ¿no? Y, y muchos no lo quieren reconocer, ¿no? Por eso hay que tomar atención cuando es psicosomático, ¿no? Hasta el mismo médico nos los dice, ¿no? Y entonces, la aceptación. A mí me ha costado entender la aceptación, aceptarlo, luego hacer preguntas, escribir cómo esto puede cambiar, qué pasaría si esto yo no hiciera algo, ¿no? Haciendo la pregunta. Y me doy cuenta que hacerme la pregunta es como ser mi autopsicólogo, ¿no? Encontrar la respuesta ahí, ¿qué pasaría, no? O ponerme a esa Ana del día de hace un mes que había tomado decisiones que el día de hoy tiene un resultado que no le gusta. Entonces, hacerme mi autopsicóloga. Eso puedo abordar de esa manera para poder ayudar a nuestras espectadoras, espectadores aquí. Cuéntanos, Miriam, ¿qué más podrías aportar a este tema sobre este tema, ¿no? Que estabas a punto de rendirte, pero no lo lograste, ¿no? Continuaste. ¿Qué te empujó a mantenerte, a seguir dando el siguiente paso? Siguiente paso. Definitivamente lo vamos a sentir, como les decía, en el cuerpo, en las emociones. Juliana nos decía perfecto que tenemos que aprender a aceptar, y Juliana y Ani, ¿no? O sea, aceptar, reconocer. Pero muchas veces, simplemente cuando estamos atravesando una circunstancia, nos enfocamos en lo que creemos que es el problema y no empezamos por lo más simple, que es simplemente nombra cómo te sientes. Cuando en mi caso se presentó el momento de hacer muchos cambios, y mira, yo no sabía que tenía que tomar decisiones, pero eran circunstancias que iba postergando tanto tiempo, que cuando empecé a hacer cambios vino así, como una bola de nieve, y había una sensación de vacío que yo no entendía, simplemente sabía que no me sentía del todo bien, hasta que una amiga muy querida, que también trabaja con el tema de la energía, me dice, estás triste. Ella me ayudó a reconocerlo porque yo no me atrevía a reconocer que ese sentimiento era tristeza. Y con solamente nombrarlo, ya lo reconocemos. Y allí es donde me permito gestionar qué es lo que puedo hacer con esto, porque ya lo conozco, no es una sensación desconocida, no es algo que no sé qué me pasa, porque cuando me meto al no sé qué me pasa, allí es donde me puedo ir hundiendo, porque ese shock a mi cerebro y a mi cuerpo le dice, esto es tan peligroso que es como un virus desconocido y no sabemos cómo actuar frente a él. Pero una vez que le damos el nombre y ya lo entendemos, pues definitivamente lo primero es permitirme sentir. Estoy triste, me doy el espacio para sentir esa emoción y también soltarla.
porque ya reconocí que merecía ese momento vivir la tristeza para reencontrarme. Y una vez que lo sentí, pude soltarlo y así sucesivamente. A veces vendrán circunstancias que nos hagan eh, recurrir a la rabia, a la impotencia, pero tenemos que permitirnos ese reconocimiento. Y a través de reconocerlo, el siguiente paso es no reprimir, no bloquear, sentirlo y el entender cómo vino y el para qué vino. Así es. Porque no vino a aplastarnos, no vino a hacernos sufrir. Y a partir de, a través de la espiritualidad, esto se llama la aceptología, porque es una ciencia de la aceptología, según Gerardo Smeaton, o en la Biblia también se menciona, y luego viene la rendición, el proceso de rendición, donde yo acepto lo que viene, es perfecto y no necesito luchar contra la corriente. Creemos que la vida es una lucha constante y eso también es una creencia muy limitante. Simplemente la vida es un suceso de circunstancias que necesitamos permitirnos vivir para trascender, para aprender, para evolucionar, para ir encontrándonos, para despertar desde los dos lados. Aceptación consciente, rendición o simplemente dejar de reprimir, dejar de resistir. ¿Y qué pasa si yo vengo sosteniendo a todos y se viene otra circunstancia? Quiero seguir sosteniendo, pues muchas veces también es soltar, permitirme sentir para... Así es, así es. Conclusión es cada día trabajar en uno mismo, no es en el afuera, sino uno mismo. Eh, Siempre capturar esos pensamientos. Más que nada, yo más me enfoco en la mentalidad, ¿no? Cuando no nos enseñaron de niños a abordar estos rechazos, insuficiencia, no vales, no sirves. Y eso ha estado creciendo cada día como una semilla, como un campo que tú estás podando, nuevamente crece, estás podando, nuevamente crece. Entonces la idea es sacar esa semilla desde raíz y eso es uno mismo se tiene que comprometer a trabajar. Hay algo que estaba en mi mente para compartirles, ya que Juliana se enfoca en la biodescodificación relacionado con el cuerpo y las enfermedades. Estaba escuchando un podcast a un emprendedor famoso y él habla de la programación neurolingüística y mucho de sus propias experiencias. Entonces, hay días que yo lo veo su nariz rojo, acá sus pómulos rojitos y su nariz. Y cada vez que lo veía, dice, ¿por qué será? Si dice que está de mi ignorancia, ¿no? Dice, así dice que él está con la programación neurolingüística, es un famoso, tiene mucho dinero, y por qué cada vez en ciertas temporadas le sale manchitas, no se hace rojo sus pómulos. Entonces se me ocurrió escuchar su podcast hace una semana y él cuenta que a los 12, 13 años eh, fue avergonzado frente a una chica que le gustaba. Y como no tenía estas herramientas, como no sabía, como que el cuerpo había aprendido a crear una defensa a través del enrojecimiento. ¡Wow! Yo me dije, me hizo clic esto, ¿no? ¡Wow! ¿No? Cuando él mismo decía, ¿no? Y entonces él dice, ¿y tú ya perdonaste a tu papá? Sí. Pero también la psicóloga le dice que se da el permiso de sentir ese coraje, de haber sentido esa emoción. Pero el punto es que cuando ya estás en este campo de crecimiento, ya estás transformando tu vida, me di cuenta que tu cuerpo nuevamente manifiesta ya no como esa enfermedad, sino como que ha aprendido, como una secuela, ¿no? Y o sea, como que reaccionara, ¿no? Y wow, dije, y eso está pasando conmigo en mi vía respiratoria, porque esto lo tengo desde que tengo 12 años, y desde esa etapa yo le combatía con ampollas. Una enfermera que trabajaba, ella me enseñó a usar ampollas, y cada vez que estaba mal, ampolla, o si no era ampolla, antibióticos. Hoy que ya entendí que está en mí trabajar eso, ya no uso nada de medicinas, nada, ninguna medicina
química, ¿no? Hice que mi propio cuerpo se autorregenere, se active sus propias defensas, tomando conciencia, obviamente, ¿no? Y usando estas herramientas que estamos compartiéndote, ¿no? La autoaceptación, la respiración, hacerte las preguntas, capturar ese tu diálogo interno, ponerle en ayuno por lo menos una semana tu mente y así vas controlando, ¿no? Eso les quería compartir. No sé qué más quisieras abordar aquí, querida Juliana. Sí, efectivamente, Ani. Lo que sucede en estos casos es que nuestro cuerpo tiene memorias emocionales. Entonces, cuando alguna situación lo detona por biología, en este caso que tú estás contando de este señor, entonces el cuerpo va a reaccionar. ¿Cómo? Encendiéndole los cachetes, poniéndose roja la nariz. Entonces, es una situación. Y muchas veces no somos conscientes a eso y lo pasamos por alto. Y así viene repitiéndose mientras no lo hagamos consciente. Cuando lo hacemos consciente y lo reconocemos y lo aceptamos, ahí se desactivan esos detonadores emocionales. Es un proceso. E incluso muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Simplemente accionamos o se activan emociones ante una, por ejemplo, no sé, ante un olor de un cafecito que estemos pasando por algún lado. Entonces, simplemente el olor activa nuestras memorias emocionales. Y ahí vienen esos pensamientos, uy, mi abuelita preparaba un café tan rico, o mi mamá, mi papá. Entonces, es por eso que cuando vamos en este trabajo interno, nuestra biología, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra psique, va a ir mostrándonos cada vez más. Y es un trabajo, es un proceso que cada vez que vamos identificando, aceptando, va a aparecer otro, otro y otro. Entonces, todo lo que es la transformación y la sanación es un proceso largo que nos tenemos que permitir reconocerlo, aceptarlo y transformarlo, reinterpretarlo. No hay otro camino. Bien, entonces ya vamos cerrando este podcast y quiero que te quedes con esto. Si hoy estás pasando algún proceso o algún momento donde sientes que ya no puedes más, quiero que recuerdes esto. No todos estos procesos se ven fuertes por fuera y muchas veces son por las máscaras que nos ponemos. Y a veces nos va a tocar seguir adelante, adelante, como estés. Así Entonces, es. la invitación es hacernos conscientes, oye, pero ¿qué otras salidas puede haber, no? Y aunque quieras rendirte, todos estos procesos vienen a enseñarte a, Así es. a enseñarte y a transformarte. ¿Algo más que agregar, Ani, Miriam? Porque lo que Sí. Annie contaba de este mecanismo de defensa que se activa en el cuerpo, obviamente el órgano más grande es la piel y es aquel que va a reaccionar primero. Pero Annie, ¿sabes por qué pasa eso? Porque hay una parte nuestra que no aceptamos, que vive en vergüenza, que vive en culpa. Es por eso que cualquier detonante que suceda va a conectar con esa carga interna que estoy llevando a través de la culpa, a través de la vergüenza. Ahora, yo no sé si tú te acuerdas, pero mi nivel de alergia en mi caso era altísimo. Yo todos los días, ya sea el sol intenso, mucho polvo, o simplemente comer alguna comida con un poco de condimento, porque nunca he comido con tanto condimento, hacía que me ponga toda la piel rojita, rojita. Es más, en el banco me pasaba cuando llegué y el olor al dinero, uy Dios, se me erizaba toda, o sea, toda mi piel entraba en conflicto y tenía un proceso de alergia. Mi nivel de eosinófilos eran altísimos, pero a medida que nos vamos aceptando, nos permitimos entendernos y soltar esas culpas, soltar esa supuesta vergüenza con la que vivimos, porque no es que el mundo no nos acepta, no es que las demás personas, lo real, honesto, es que nosotros no nos aceptamos. Entonces, lo que no nos dijeron.
es que definitivamente la aceptación no está fuera, está con nosotros mismos. Así es. Y hay algún momento donde yo creo que lo más fuerte es a veces cuando vamos resistiendo, cuando hemos aprendido a resistir y se ha convertido en nuestra normalidad, llega un momento donde nos desconectamos tanto que no lo sabemos si estamos siendo fuertes o simplemente estamos resistiendo. Allí va uno de los conflictos de por qué no nos conocemos, de por qué no nos permitimos escucharnos y saber si realmente estoy solo sobreviviendo y resistiendo o estoy enfrentando con fortaleza, con fuerza, esta circunstancia que me está presentando Dios, la vida, mi propio ser, probablemente. Y de hecho, tenemos que reconocer que el cuerpo también necesita un descanso, no solo exigencia. Las emociones son energía que mientras las reprimimos van a causar estragos. Si nos permitimos ese fluir del que mencionabas, soltarlo, sentirlo realmente. A veces no se siente muy bonito, pero si te permites simplemente sentir, biológicamente, ¿saben cuánto tiempo toma una emoción en nuestro cuerpo? ¿Cuánto toma que salga? Biológicamente es solo 60 segundos. Ahora, hay una gran diferencia entre emoción, sentimiento y resentimiento. ¿Les cuento? Adelante. Mientras la emoción es algo que viene y yo lo puedo sentir y toda la bioquímica de nuestro cuerpo lo suelta, o sea, todo ese proceso dura 60 segundos. Pero ¿qué pasa si yo le estoy poniendo una interpretación a esa emoción? Ese pensamiento, la unión con ello se va a convertir en un sentimiento. O sea, siento y miento. Un sentimiento. Pero también, y no es tan gracioso porque muchas veces es así si nos permitimos ver. Y cuando vamos sosteniendo por tantos años una historia de víctima, de dolor, de impotencia, se convierte en un resentimiento. Porque a ese sentimiento lo resiento, lo resiento, lo resiento. Y se siente. Lo repites para que puedas sentir. Y a eso le llamas resentimiento. Y lo resentimos y lo resentimos y lo resentimos, pero esto no es gratuito porque todo esto va a ir cobrando un precio La salud. y no solo es salud física, nuestra salud es también lo que tú decías, cómo yo elijo qué estoy escuchando, de qué estoy permitiéndome ver, ¿no? Nuestros sentidos nos han dado para conectarnos con el exterior, pero también para que nos permitamos sentirnos, escucharnos y atendernos a nosotros mismos. Y muchas veces enfocamos esos sentidos solo al exterior. Así es. Así que lo que no nos dijeron, lo que no nos dijeron en este aspecto es que esos momentos se van a presentar siempre, ¿no? Diferentes circunstancias, diferentes momentos. Lo que no te dijeron es que siempre vas a poder salir de ellos, porque ya cuando se presenta es porque estás preparada para salir de ello. Permítete elegir lo mejor en esas circunstancias. Conectar con tu autoconfianza, con tu valoración, con tu amor propio, lo va a hacer más fácil. Wow, Vas a poder conectar con ese poder interno y vas a tener una herramienta sumamente poderosa siempre contigo. excelente, excelente, gracias. Bueno, yo para poder concluir voy a decir, yo agradezco a Dios por habernos unido a las tres de diferentes campos, biodiscodificación, espiritualidad, mentalidad, complementa. Dios hizo eso que complementáramos y que me permite aprender y que me permite expresarme, que eso también trae una liberación a mi cuerpo, ¿no? Y claridad, de eso se trata, o sea, aprender y enseñar. Y bueno, yo feliz por estar aquí en este podcast, que mientras Dios lo permita, y de hecho que lo va a seguir permitiendo para continuar cada proceso que vamos a estar avanzando,
y que pues que estas experiencias de nosotras pues lleguen a la vida de otras personas. Eso sería para finalizar este podcast, lo que no te dijeron, mente, alma y cuerpo, ¿verdad? Hay dos lo que no te dijeron que quiero aumentar con lo que tú acabas de decir, me vino a la mente. A ver. Gracias, Ani. Mira, es lo que no nos dijeron es que sanar no siempre es bonito. A veces primero hay que romperse, a veces primero hay que llegar a ese límite profundo que duele, donde sentimos que ya no se puede más y ahí es donde recién nos permitimos, cuando ya no hay más para adentro, nos permitimos salir y nadie nos estaba empujando, más que esa mentalidad, esas creencias, esa conexión o desconexión con nosotros mismos. Lo que no nos dijeron es que para seguir adelante no necesitas que venga algo a cambiarlo. Para seguir adelante y no retroceder, es que te permitas conectar con que ya estás siendo valiente. A veces queremos ser más valientes, a veces queremos ser más fuertes, pero con solo el hecho de reconocernos que ya estamos siendo valientes y ya estamos dentro o conectadas con el poder, es aquello que nos va a permitir seguir. Medio enredado, pero no sé si yo me entendí, pero no sé si ustedes me entendieron. Sí, 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 sí. sí, muy entendible. Bien, amigos, ya vamos finalizando y quiero dejarte, hoy día surgieron muchos los que no te dijeron, que todo lo que buscas allá afuera está dentro de ti. Muchísimas gracias a todos los amigos que nos han acompañado el día de hoy hasta el final y nos vemos el próximo miércoles. Gracias, gracias, gracias. Gracias, que tengas